justo por acá, por España, así que vamos a ir empezando para empezar puntual y no hacer perder más tiempo porque sé que el tiempo es muy valioso y quiero agradecerles y felicitarlos. Quiero agradecerles primero por estar acá, por poder estar compartiendo esta noche como muchas noches, o sea, al final hoy es martes, tenemos todavía una semana por delante de formación en aprendizaje y por otro lado felicitarlos porque si se dan este espacio quiere decir que quieren crecer, que quieren mejorar y de eso se trata la vida, ¿no? Siempre poder estar mejorando, poder creciendo. Si no me conocen, aunque creo que me conocen todos por lo que estuve por ahí, mi nombre es Bruno Santamaría, soy de Uruguay, pero estoy en España, la verdad viviendo experiencias increíbles y las experiencias que estoy teniendo son gracias a la comunidad, es gracias a todas las personas con las que he conocido en esta comunidad increíble. Gracias Consuelo con esa sonrisa, gracias Seba, qué genial ver a Seba por acá, mi amigo de toda la vida, venezolano por ahí, Yareli, William, Andrés, Emanuel, y todas las demás personas que andan por acá, muchísimas gracias por estar compartiendo esta noche con todos nosotros. Por ahí tenemos a Andrés ya con esa sonrisa, con esa energía para poder empezar, para poder ya, bueno, enseñarnos y darnos todo ese aprendizaje que tiene. Él es una persona que es de Colombia, hace muy poquito que está en la comunidad, pero la verdad que agarró muy rápido todo el ritmo de las formaciones y la verdad que es una persona que le encanta poder enseñar, poder aportar valor y siempre muy desde el lado espiritual, ¿no? Le gusta mucho poder transmitirnos todo eso, toda esa forma de ver la vida que es más desde las leyes, ¿no? Las leyes espirituales de la vida que nos dan y todo, que bueno, ya nos va a estar contando ahora, y también nos contó en la formación anterior, que lastimosamente no está en el canal de YouTube porque no se grabó, pero esta se está grabando, así que acordate que después la vamos a tener en el canal de YouTube. Por ahí sobre el Consuelo, creo que ella fue un poco no una culpable, sino que bueno, nada, pero Andrés, te damos paso y vamos a escucharte. Apuntemos cositas que por acá tengo la otra computadora para poder apuntar. Así que, Andrés, te doy paso. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que la hayan pasado muy bien, tengan un excelente día. Hola Bruno, ¿cómo vas? Muy bien, por suerte. Qué bueno tenerte por acá y poder escucharte, Andrés. Se te escucha Gracias, gracias. perfecto, así que empecemos. Vale, gracias. Sí, qué pena con ustedes, que hubo un pequeño problema técnico, pero ya empezamos. Bueno, para todos, entonces, como dice Bruno, mi nombre es Andrés Vargas, soy de Colombia, especialmente del sur de Colombia, departamento del Caquetá. Bueno, mi trabajo, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, es más el tema social, más el tema de trabajar con personas víctimas del conflicto armado, en la creación de empresas y sacándolos adelante, metiéndole todo el tema de motivación, de todo el tema de sacarlos de como de ese paradigma de víctimas y convertirlos y explotarles todas esas posibilidades que tienen como personas. Eh, bueno, para el día de hoy entonces he preparado una ponencia. Voy a compartir un poco mi pantalla acerca de las leyes de la vida. Estas leyes de la vida vienen con... Listo, me dicen si se ve la pantalla. Excelente, se ve perfecto. Gracias. Bueno, entonces vienen también de las leyes universales, ¿sí? Como es, viene todo el tema del estudio de las leyes universales, ¿sí? Esto ya es un estudio como más a fondo. Siempre debemos entender que las leyes, ¿sí? El hecho de desconocerlas o, no, o digamos de no estudiarlas un poco no nos salva de su influencia y de todo lo que genera en nuestras vidas, ¿sí? Estas leyes universales vienen divididas en grupos de que vienen las leyes de la vida, las leyes de la creación, las leyes de la conciencia y las leyes de la frecuencia superior, ¿sí? Hoy vamos a tratar las leyes de la vida, ¿cierto? Bueno, una de las leyes de la vida es como es arriba, es abajo, ¿sí? Entonces venimos a decir que toda la influencia que tiene el universo, digamos, en el macrocosmos, en toda esa energía universal, se ve reflejada hasta en el microcosmos, es decir, cada partícula de vida, cada instante, cada célula, cada átomo es una réplica de un macrocosmos, ¿sí? En el libro sagrado que, digamos, han leído los cristianos, o hemos leído los cristianos,
habla que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces quiere decir de que todos los que son, digamos, las vibraciones afectan desde lo alto hacia lo bajo. Es decir, todos estos seres superiores están ahí para guiarnos, para tener nosotros una mejor calidad de vida como tal y tener esa influencia de estos seres, ¿cierto? Bueno, tal como es el macrocosmos, es el microcosmos. En los casos los seres superiores interfieren sutilmente, ¿sí? Siempre hay como esta ley tiene una correspondencia de que está todo relacionado, pero no quiere decir de que ambos estados o ambos universos puedan influir de manera directa, y por eso a veces sentimos de que cuando oramos o cuando nos acercamos a nuestro Dios superior sentimos como una especie de aislamiento porque no tenemos esa conexión, esa vibración como la tienen los seres superiores, ¿cierto? Bueno, entonces estas vibraciones nos permiten conectar con ellos, pero tenemos que tener un alto nivel de conciencia para poder captarlas y poder crearlas y poder guiarlas de cierta manera. También en los casos de la vida cotidiana, hay una frase que dicen mucho que el desconocer nuestra historia nos obliga a repetirla, ¿cierto? Entonces, muchas veces estamos enfrascados en un tema y no podemos cambiarlo, no podemos cortar eso porque no tuvimos la conciencia suficiente o la inteligencia o el aprendizaje que nos vaya a dejar ciertas situaciones para poder trascenderlas, ¿sí? La siguiente ley de la vida es como es adentro, es afuera. Entonces, al igual que la anterior, que decimos que como es el macrocosmos, es el microcosmos, o sea, como es todo lo superior es lo inferior, en el caso de nosotros como personas, todo lo que tenemos adentro se refleja afuera, ¿sí? Todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos actuando dentro de nuestro ser de manera de pensamiento va a contaminar nuestro exterior, ¿sí? De forma positiva o de forma negativa, ¿sí? Estudiarse, como dice la imagen, estudiarse a sí mismo. Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil de toda nuestra vida. Siempre tenemos que empezar a estudiarnos desde adentro para que toda esa vibración o todos esos pensamientos negativos los transmutemos, los convirtamos en pensamientos positivos y podamos salir a reflejar en nuestro mundo una manera diferente de ver la vida y una manera positiva. La siguiente ley es la ley de petición, ¿sí? Nosotros pedimos al universo y él nos escucha. Lo que tenemos que hacer es pedir de la forma correcta, ¿sí? Aquí traigo a relucir una pequeña imagen hecha es más o menos una réplica de la oración científica que encontramos en metafísica, ¿sí? Entonces decimos decimos a la amada presencia de Dios o el yo soy, lo que soy, ¿sí? Le pedimos de una forma en que tenemos que primeramente vibrar de forma positiva. Me explico mejor, o sea, tenemos que pedir de una manera que nuestros pensamientos sean acordes a lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque la forma de pedir no tiene nada que relacionarse con el tema físico como tal, ¿sí? Hay unas frases de algunos gurús de la economía que dicen que no hay que pedirle a Dios dinero, sino la manera de cómo conseguirlo, ¿cierto? Entonces, todas las formas de pedir tienen que ir con una acción, porque la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Hay que tener esa correspondencia de que lo que estamos pidiendo sea lo que realmente sentimos, pero no en forma material. Hay otra parte importante de la ley de petición y es que cuando nos piden ayuda, ¿cierto? Hay que ser muy coherentes cuando la estamos dando. Hay que tener cuidado de no influir. Influimos de forma negativa, el karma o lo que llamemos como, digamos, de todo lo que se nos devuelve o se nos puede caer de manera negativa, ¿sí? Sí, estamos interfiriendo mal en la vida de otra persona. Por eso, en lo que hablábamos en la primera ley, de que los seres superiores actúan de forma sutil, quiere decir de que, digamos, cuando nosotros también tenemos que actuar de esa manera cuando estamos interfiriendo o dando nuestra ayuda.
siempre, siempre cuando vamos a dar nuestra ayuda tenemos que liberarnos de todo lo material. No esperemos nada a cambio, siempre vamos a darlo de la forma desinteresada, ¿sí? Como fui educado, dice las escrituras que lo que es con la mano derecha, que no lo hace con la mano izquierda, ¿sí? Pues siempre tenemos que saber dar para poder recibir, pero nunca esperar nada a cambio, porque todo es de forma, todo viene de la forma correcta, ¿sí? Tal y como dice en la frase que es en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y la manera perfecta. Yo lo decreto, siempre en nuestras oraciones debemos decretar lo que vamos a pedir, pero de forma en que ya se haya cumplido y sentirlo, sentir esa vibración de que esto verdaderamente está llegando. Entonces, más o menos esa es lo que es la ley de petición. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, y muchas veces pedimos, no, qué dinero, qué dinero. Puedo llegar a referencia con un conferencista que tenemos acá en Colombia, que es colombo japonés, su nombre es Yokoi Kenji Díaz, y él decía un mensaje acerca de esto de forma graciosa, pero es la realidad, y era que él se arrodillaba a pedirle a Dios y le decía, Dios, quiero una casa. Y él se agachaba y dice, pero ¿una casa para qué? Te di las estrellas, te di el universo. Yo no sé qué es eso. No, pero es que es una casa donde vive un hogar, no sé qué. No, pídeme otra cosa. Eso no lo entiendo. ¿Sí? Entonces decía, bueno, Dios, quiero un carro. ¿Pero un carro para qué? Te di las piernas, ¿para qué el carro? Entonces él llegó a la conclusión, o Dios es tacaño, o, o definitivamente no me quiere. ¿Sí? Entonces era gracioso la forma en que él lo decía. Pero resulta de que cuando él encontró ese propósito de vida, encontró una manera de impactar a muchas personas, una manera de empezar a defender un tema acá en Colombia que, digamos, tenemos como ese pensamiento retrógrado de que somos pobres, de que pobrecitos, de que no sé qué, ¿sí? Entonces él empezó a combatir eso con un país, una potencia que es Japón, que es una de las potencias mundiales, ¿sí? Y él decía, Japón es pequeñito y no tiene nada, ¿sí? Entonces él comenzó a traer personas que se estaban suicidando en un país eh, que verdaderamente, digamos, tienen todas las posibilidades del mundo, mucho más que un país tercermundista, y llegaba y los traía acá y los llevaba a uno de los barrios más humildes de la ciudad de Bogotá y les mostraba la vida y mostraba cómo eran de alegre las personas, ¿cierto? Entonces comenzó a combatir y se creó ese propósito de vida. En un país primermundista o desarrollado como es Japón, se suicidaba la gente porque estaban aislados, porque no entendían el amor, porque no se abrazaban entre familia, y los actos de amor allá eran muy frívolos y venían acá y en una semana pues llegan acá un japonés y uno está ahí con la intriga, bueno, ¿qué tal? Porque él era chistoso porque él los dejaba ahí, salía y se iba y decían, pero venga, ¿qué hacemos con él? Y uno, él es un ser humano, él le va a entender. Si le entienden los animales a las personas, ¿cómo no va a poder comunicar? En todo caso, era muy hermoso mostrar creo ese canal, ese propósito de vida. Ahí sí le dijo, Dios, ya sé lo que voy a hacer. Mire, tengo este propósito de vida, que combatimos esto, combatimos con aquello, impactamos a las personas. Y entonces él decía, ahí sí, Dios como que se agachaba y decía, ajá, ajá, eso sí lo entiendo, propósito de vida, claro, lo entiendo. Y se agachó, bueno, ¿y qué necesitas para eso? No, necesito casas, necesito carros. Todo empezó a llegar, ¿sí? Porque empezó a pedir de la manera correcta. Bueno, vamos con la siguiente ley, que es la ley de atracción. Esta ley yo creo que nos la han dado seco y parejo por todo lado. Nos han dicho mucho sobre esta ley y es muy correcta porque esta ley de atracción viene mucho con el tema de la ley de vibración y es tener esa vibración correcta en la manera en que vamos a pedir. Lo que decíamos anteriormente era que tuviéramos esa posibilidad de, de sentir antes de pedir, ¿sí? O sea, tenemos que cambiar el chip al positivo cuando estamos haciendo una petición. Entonces el universo
decíamos anteriormente, el universo no nos entiende a nosotros más por palabras, sino por los sentimientos, por la vibración que tenemos. Entonces la ley de atracción viene mucho a la par con todo este tema y viene y se integra con la ley de atracción y la ley de petición de una manera recíproca. Entonces siempre hay que tener la gratitud, siempre estar positivos, siempre estar alegres. Esa es la abundancia, esa es la salud. Entonces la ley de atracción nos va a replicar todos esos sentimientos que nosotros tenemos o que nosotros estamos pidiendo en nuestras peticiones y se van a comenzar a hacer realidad, ¿sí? Seguimos con la ley de resistencia. Esta ley dice que nosotros somos nuestro peor obstáculo. Si te resistes, estás condenado a pedirlo, ¿sí? A repetirlo, perdón. Todo lo que nos llega, todas esas cosas que nosotros vivimos el día a día, hay veces les ponemos muchos obstáculos o nos estresamos, como decimos, estamos trabajando, estamos estresados porque el trabajo no nos llega. Por ejemplo, hoy, en mi caso, venía a las carreras, estaba luchando con el transporte, rogando para llegar, pero sentí ese estrés y comencé a relajarme porque cuando uno se estresa y empieza, es un ejemplo muy claro, cuando a uno se le pierden las llaves o se le pierde algún objeto. Entonces comenzamos en ese instante a remarcar, se me perdió, dónde está, dónde lo dejé, qué lo hice, bueno, un sinfín de cosas que nos pasan por la cabeza y cuando menos lo estamos pensando, aparece el objeto y muchas veces al frente nuestro y no lo habíamos visto. Entonces esa ley de resistencia viene mucho en ese tema de que no estresarnos, hay que dejar que todo fluya, hay que aceptar cómo es la vida y tener siempre el pensamiento en lo positivo y verá que todo sale bien, ¿sí? Debemos repetirnos lo que deseamos de forma constante, pero no es una forma de repetirlo estresantemente, es decir, muchas veces nosotros hacemos todo lo que se han hablado, todo hay que poner su mural, su visualización, ¿sí? Pero resulta de que cuando menos lo esperamos, cuando menos estamos estresados, cuando menos tenemos resistencia, ¿sí? Porque a veces la resistencia, por más de que la hagamos positiva, la resistencia puede ser así tú tengas siempre los pensamientos positivos, pero si estás como estresado, lo que nos hablaba Margarita Pasos en la charla, hay un tema de las glándulas que no logramos convertir esos pensamientos positivos en algo tangible, en algo hecho, porque sinceramente nuestros sentimientos no están acordes a lo que realmente estamos pidiendo, a lo que realmente estamos necesitando en ese instante, ¿cierto? Entonces, siempre, siempre hay que pensar que las cosas van a salir bien, pero sentirlo, no es solo pensarlo. Un libro que leí acerca de la ley de atracción, que creo que, no sé si algunos lo hayan leído, se lo recomiendo mucho, que es El Secreto. En ese libro hablaba de un testimonio de uno de ellos y nos planteaba de que había hecho lo del cuadro de visualización, ¿cierto? Pero resulta de que se fue dando cuenta de que las cosas que menos, digamos, en las que menos se concentró como tal de forma estresante, sino que fue dejando que fluyeran, fue lo que se fue dando. Entonces resulta de que él hace tiempo había puesto una foto de la casa de sus sueños, la puso, la tuvo ahí, y cuando se cumplió se dio cuenta de que era exactamente la misma, pero se dio cuenta fue eso, que las cosas van fluyendo sin resistencia. ¿Listo? La ley del reflejo. Esta ley viene muy acorde con lo que se han hablado en repetidas charlas de muchos gurús y es acerca de la ley del espejo, ¿cierto? Todo lo que te rodea es un reflejo de ti mismo. Cámbiate a ti mismo y cambiará lo que te rodea. ¿Sí? Así es sencillo, no debemos tratar de cambiar nada de lo externo sin antes haber cambiado nosotros. ¿Sí? Identifica tu propio reflejo en tu entorno y cambia lo que no te guste. ¿Sí? Entonces decimos que, por ejemplo, en la ley del espejo, ¿sí? Todo lo que me molesta, lo que me irrita, lo que quiero cambiar del otro está dentro de mí. ¿Sí?
La segunda ley del espejo dice que todo lo que, en el otro, que lo que el otro me critica o juzga, o si me molesta o me hiere, está reprimido dentro de mí. Entonces, eh, hay que tener en cuenta mucho este tema, porque muchas veces cuando dejamos que las cosas nos influyan o dejamos que ese reflejo de una crítica, ese reflejo de algo malo nos hiera, entonces es porque en realidad eso está en nuestros sentimientos. Muchas veces no lo percibimos normalmente, hay veces lo percibimos porque otra persona nos los dijo, ¿cierto? Pero hay que dejar y aceptar lo que verdaderamente nos sirve y dejar fluir y dejar salir y no estancarse en lo que no nos interesa. La tercera ley dice que todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Entonces aquí vienen los temas como por ejemplo de las parejas, ¿cierto? Entonces resulta de que yo estoy muy feliz con alguien y lo adoro, pero resulta de que de un momento a otro eso se terminó porque la otra persona dejó de querernos, ¿cierto? Hay que quedarnos con los buenos sentimientos, hay que quedarnos con todo lo vivido de manera positiva, de todo lo que pudiste reflejarte en esa persona, de todo lo que amaste a esa persona, de todo eso que estaba dentro de ti, que lo brindaste y lo viste reflejado en esa persona en determinado tiempo, ¿cierto? Todo eso es lo que hay que tener en cuenta, no importa si hayan sido por traiciones, no importa si hayan sido por temas, lo que haya sido no debe afectarte porque cuando uno tiene, dice un dicho de cuando uno tiene la conciencia tranquila, debes saber que todo va a estar bien, ¿cierto? La cuarta ley dice que todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte, le pertenece a él, ¿sí? Entonces, uno tiene que poner mucho en cuenta cuando nos critican o cuando nos dicen algo y ver qué es lo que realmente me está afectando y que puedo cambiarlo, pero lo que no es mío no me lo tengo que meter en la cabeza porque no me pertenece. Es lo que está viendo esa otra persona. Entonces, lo mismo lo de las parejas. Cuando terminan con una relación, bueno, esa persona ya se vio reflejada en otro o simplemente no le gustó lo que estaba en nosotros y quiso cambiar. Y nosotros también debemos aceptar de que esas cosas pasan, de que todo en esta vida es un reflejo. Si tú reflejas, pero en el instante en que la luz se apaga, en el instante en que no vemos más ese reflejo, es que debemos cambiar. Y lo mismo son con las situaciones. Igualmente, cualquier situación que nos pasa en la vida, si permitimos que nos afecten, es porque está dentro de nosotros y es algo en lo que debemos trabajar y lo que debemos sacar de nosotros mismos. La siguiente ley es parecida, es la ley de proyección. Entonces vemos de que ya haber hecho ese cambio de esos pensamientos de una manera diferente, ¿cierto? Ya puedo reflejar y puedo ver en mí cómo empiezan a cambiar las cosas. Nosotros proyectamos en nuestro entorno lo que somos, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Asumir que somos parte del problema es el primer paso hacia la solución, ¿sí? Solemos proyectar en otros los defectos que poseemos nosotros mismos. Identifica lo que proyectas y sabrás lo que eres, ¿cierto? Entonces hay que identificar todos esos sentimientos, todos esos rencores o cosas que nos estén pasando, hay que empezar a identificarlas y ver qué es lo que estamos proyectando hacia nuestro mundo, qué es lo que estamos ofreciéndole en nuestras vidas. Hay veces estamos pasando por momentos difíciles y comenzamos a pelear con en nuestras parejas, en nuestros hogares, incluso en nuestros trabajos. Dejamos que la proyección de ese problema se esté reflejando en lo que estamos haciendo y eso es algo que no debemos hacer. Nuestros problemas son propios. Siempre nos dicen, cuando pases una puerta deja todo atrás, ¿sí? Son problemas del trabajo y llegas a tu hogar, déjala la puerta, póngalos ahí a un ladito de la puerta y déjalos por allá olvidados, que eso no tienen nada que hacer dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces hay que empezar a poner esos límites en esos pensamientos y eso que está dentro de nosotros y que podemos afectar afuera. Y empezar a trabajar todo ese tema, todo eso, cambiar pues empezar a proyectar algo positivo. En el principio es complicado uno empezar a tener, como dicen por ahí, cara de ponqué todo el tiempo, ¿cierto? No debemos de estar pues riéndonos y eso no necesariamente es eso, sino empezar a reflejar que es positivo. Cuando somos positivos empezamos a atraer personas positivas, ley de atracción, ¿sí? Empezamos a reflejar en las demás personas cómo cambian. Hay veces
A mí me ha pasado mucho, yo trabajé en el área de la seguridad privada, fui vigilante, fui escolta, fui supervisor. Todos esos trabajos me enseñaron en que muchos compañeros estaban reprimidos, estaban proyectando de una manera egoísta a las personas. Las personas no tienen nada de la culpa de lo que nosotros hacemos, ¿sí? De lo que nosotros estemos trabajando, de lo que nosotros estemos pasando. No tenemos por qué proyectarle a nadie ni entregarle las cargas negativas a ninguna persona, sino que todos debemos es trabajar en nosotros mismos para empezar a proyectar algo positivo. Entonces, cuando yo recién empecé en ese tema, yo siempre he tenido, no he sido pues el hombre más risueño de la vida, pero sí he tratado de tener una actitud positiva, una actitud de aprendizaje, de humildad, porque siempre hay que tener eso muy en cuenta, hay que proyectar la humildad, de darle a la otra persona su lugar y de sentirle, de darle a sentir de que es importante, lo que él siente es importante para todos. Entonces, en todos los lugares donde estuve, soy muy bienvenido, yo puedo ir, puedo estar tranquilo, puedo ir a dar la cara, puedo saludar a muchas personas con las que trabajé, porque siempre les proyecté algo positivo. Durante todo ese periodo consumí muchos libros de superación personal, consumí muchos audios de superación personal y empecé a cambiar toda esa proyección, mucho más de lo que ya traía, ¿sí? Y cada vez que yo estaba con algún problema o tenía algún pensamiento negativo, empezaba a proyectar esa amargura, ese cansancio, y empezaban a salir las cosas mal. Empezaban a ocurrir lo que llamamos novedades en ese trabajo. Entonces, cuando empecé a cambiar más, cuando empecé a leer mucho más sobre la superación, empecé a cambiar ese reflejo y las personas las recibían con alegría, a veces llegaban súper estresadas y resultaban era contentas ahí hablando conmigo. Entonces empecé a ver que todo lo que tú proyectas en las demás personas empieza a devolverse ese reflejo y empiezas a ver todo positivamente, todo chévere. Entonces todo eso nos va cambiando y nos va convirtiendo en unas personas más sabias. La siguiente y la última ley es la ley del apego y el desapego, ¿sí? Debemos desapegarnos de todo aquello que nos impide crecer, ¿sí? Todo aquello que nos limite. Mire, eh, en la charla que tuvimos hace algunos días, vimos esta parte un poco e incluso se hizo la pregunta de qué eran las cosas que dejábamos por nosotros salir adelante o convertirnos en emprendedores y comenzar a liberarnos de toda esa carga que tenemos de otras personas, de otros, todo eso que nos afecta en nuestro progreso, empezar a dejarlo. Entonces yo les comentaba que hace poco terminé una relación de 10 años, pero no me afectó de manera mala, sino que lo vi como algo, hasta aquí llegó, muchas gracias, te quiero mucho, amo mucho a mi hija, voy a salir adelante por ella. No me interesa lo que haya pasado, o sea, es carga, es conciencia de la otra persona lo que hizo o lo que no hizo, ¿sí? Entonces, es aprender a desapegarse y uno empieza a crecer, empieza a ver la vida diferente y siguen llegando bendiciones, siguen llegando cosas. Problemas tal vez seguirán llegando como siempre, pero hay que tener esa actitud positiva, desapegarse, que esos los problemas todos tienen solución. Uno de los consejos que me daba mi abuelo antes de fallecer fue, dijo, hijo, si su problema tiene solución, no se preocupe. Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? ¿Sí? Entonces es mirar la vida de esa manera. Y sí, pues es cierto, abuelo, o sea, uno muchas veces se mete en un problema y comienza a darle, a pegarlo, a empezar a contaminar nuestro positivismo, nuestra energía, nuestra proyección, todo, y lo contaminamos mucho por apegarnos a esa mala energía, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? No tenemos por qué llegar a pegarnos a esos sentimientos, a esos pensamientos, a esos problemas, porque todo tenemos que soltarlo. Cuando tú lo sueltas, todo fluye, ¿sí? Bruce Lee, que fue uno de los actores de películas de acción de artes marciales, de acción, él decía en una de las frases de una entrevista de que hay que ser como el agua, ¿cierto? Hay que fluir, ¿sí? El agua tiene esa particularidad de que si está en el frío se congela, si está en el calor fluye, ¿cierto? Es
frágil al tacto, pero una gota de agua constante cayendo sobre una roca la puede abrir, la puede partir, ¿cierto? Si tú le pones un obstáculo, ella va a buscar rodearlo, ella no se detiene, ella fluye. Entonces hay que ser como el agua, hay que empezar a fluir y así deben ser nuestros pensamientos. En la meditación nos enseñan a que nosotros tenemos que entrar, como decir, al ojo del huracán, ¿cierto? Todos nuestros pensamientos son como un huracán, están ahí flotando, flotando, y hay veces llegamos y pum, nos apegamos de alguno, ¿sí? O pum, nos apegamos del siguiente, ¿cierto? Una película muy graciosa que vi hace algún tiempo de Adam Sandler, que se llama Click, o Perdiendo el Control, mostraban todos esos temas y todo lo que va pasando en la vida de él con un simple control, ¿cierto? Podía detenerlo, podía avanzarlo. El control se convirtió en algo automático. Eso tiene un impacto brutal en tu vida, esa película, porque te muestra de que la vida es eso. Te aferras a algo y se vuelve un momento estático, ¿cierto? Entonces, cuando él tenía un problema, él decidió tomar el control y acelerar el problema para no aprender ese problema, sino que pasar y seguir adelante. ¿Sí? Incluso cuando tenía las relaciones con la esposa, comenzó a adelantarlo para hacerlo rápido y poder volver a su trabajo, porque la meta de él era avanzar en su trabajo. Entonces, la vida si empezamos a saltarnos los procesos que debemos avanzar, tampoco vamos a aprender, pero no quiere decir que nos peguemos en algo, sino que aprendamos y fluyamos, y fluyamos, y fluyamos, y todo empieza a salir mejor. Acá dice una frase, autor se llama Deepak Chopra, que es alguien que les recomiendo muchísimo. Es una persona excelente para el tema del desarrollo espiritual y de las personas como tal. Él dice que desapegarte de lo que quieres y de lo que quieres y se manifestará. Desapégate de lo que quieres y se manifestará, ¿cierto? Volvemos a la referencia de cuando a uno se le pierde algo. Entonces resulta de que en ese instante está uno ahí con ese pensamiento y que se me perdió y que se hizo y que no sé qué, ¿cierto? Cuando resulta de que las cosas están ahí, ¿cierto? Lo mismo es con todo lo que deseamos, ¿sí? Quiere decir que hay que dejar fluir, hay que dejar pasar el proceso porque todo llega a su debido tiempo, ¿sí? Todo llega cuando tú aprendes y esta vez estás ya listo para recibir, ¿sí? Hay veces criticamos el tema de los transportes públicos en los que vivimos en ciudades congestionadas. Lo criticamos, no, que el transporte público esto, que el transporte público aquello, empezamos a renegar por nuestros políticos, ¿cierto? Y no empezamos a evolucionar, no empezamos a dejar pasar eso que está interfiriendo y llegamos con estrés al trabajo y no estamos haciendo las cosas correctamente, ¿cierto? Hay que desapegarse. La vida no es color de rosa, ¿sí? También en una frase que escuché por ahí, que la vida es una de las cosas que más duro te golpean y que si te dejan en el suelo. Eso es un lema de los boxeadores, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar a dejar, a soltar, a botar todo eso que nos retiene, todo eso que nos ancla en un proceso y empezar a dejarlo fluir, ¿cierto? Todo ese apego impide que nada nuevo llegue a tu vida, ¿sí? Hay, hay otra frase que se escucha mucho por ahí en los memes también, y es que cuando aceptas un adiós, la vida siempre te va a recompensar con un nuevo hola, ¿cierto? Cuando yo acepté el tema de mi separación, aparecieron ustedes, imagínense. Qué más hermosa que es la vida. Todos una familia, algo hermoso, motivación, ya fue algo que llegó en el momento exacto en el que yo los estaba esperando, ¿sí? Y no tuve que pedirlo, porque lo puede decir Consuelito, que fue la que me invitó. Nosotros no nos conocíamos, no éramos los mejores amigos. Fue una conexión ahí por redes sociales hasta extraña, y de un momento a otro se dieron las cosas y empezaron a hacer esas conexiones. Entonces uno empieza a entender de que si tú aceptas esos adiós que la vida le pone, empiezas a recibir esos nuevos hola, y está apareció Consuelito, apareció el hola de Javi, apareció el hola de Bruno, de Abel. No, esto fue un show completo. Entonces fue muy, muy, muy chévere todo este proceso, y ahorita me está permitiendo avanzar en una de las cosas que siempre he querido, y es empezar a explotar un poco, porque cada vez que tú das y cada vez que uno da una charla
que empieza a expresar todo eso lindo que te ha traído la vida te va recompensando de manera recíproca. La vida te está demostrando de que por más de que te golpee, siempre hay algo importante por hacer en nuestras vidas, ¿cierto? Terminando con Deepak Chopra, ¿cierto? En esta frase dice que debemos aprender a poner en contacto con la más profunda y pura esencia de tu ser, ¿sí? Esta esencia verdadera va más allá del ego, no conoce el miedo, es libre, es inmune a la crítica, no le teme a ningún reto, no es inferior a nadie, ni superior a nadie, está lleno de magia, misterio y encanto. Es una frase que me encanta de él es estadounidense hindú, entonces tiene una conciencia muy hermosa. Entonces hay que aprender a salir de esos pensamientos, toda esa madeja de pensamientos que tenemos en la cabeza, problemas, dificultades, enfermedades, hay que pensar a ver más allá, a ver ese ser que está más allá adentro, que es el ser superior. Y en una de las charlas también les hice el comentario por el chat y les decía que la vida o era un recordar, ¿sí? O era un aprendizaje. Entonces, la mayoría dicen que es un aprendizaje, pero yo creo que nosotros somos seres de luz, venimos de la luz, ¿sí? Estamos experimentando una vida física como tal, estamos experimentando todo eso, pero en realidad cuando aprendes, cuando te entras a esa conexión contigo, entiendes de que todas esas respuestas estaban ahí, ¿sí? Y llegas y conectas cuando alguien te da una charla como esta, que te explica, que te dice esas cosas que pasan en la vida, entonces empiezas a conectar y ver que en tu interior estaba esa respuesta. Entonces es bonito eso y es conectar. Entonces, ¿qué termina siendo? Un recordar. ¿Recordar qué? Recordar que somos seres de luz, ¿sí? Este recordar nos permite a nosotros combatir la oscuridad, combatir los malos pensamientos, hay que saber que somos criaturas, que estamos conectados todos entre sí y que podemos dar mucho más de lo que tenemos. Entonces, esta fue mi charla, espero les haya gustado. Andrés, increíble, increíble. La verdad que queda aprendizaje, ¿no? Todos los días aprende algo nuevo. Sí es cierto que por momentos, o sea, digo, wow, ¿cuánto hay para aprender todavía, no? Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés, por darte este tiempo, ¿no? Por ahí tenemos una pregunta, a ver si podemos responderla, de Marielba, que dice, yo quiero saber cómo cambiamos la actitud cuando la realidad que se está viniendo es muy difícil. ¿Qué le podrías responder a Marielba? Tal vez que sea un poco más específica sería genial, pero bueno, a ver qué le puedes responder vos a ella. ¿Me recuerdas quién me hizo la pregunta? Marielba. Marielba, listo, Marielba. Hola, hermosa. Bueno, resulta de que nuevamente venimos al tema del apego y del desapego. Entonces hay que aprender a liberarnos de esos pensamientos negativos. Vea, es muy duro porque es una de las cosas más complicadas de tener en tu vida, de empezar a soltar eso que te incomoda, eso que no te ayuda, ¿sí? Tienes que desapegarte, tienes que dejar que fluya, porque todo lo que está en ese interior, así no queramos, siempre se va a reflejar, ¿sí? Siempre se va a impactar, entonces todo eso va a bloquear y va a crear una resistencia a lo que tú quieres. Entonces lo más bonito de la vida es aprender a aceptar, ¿sí? Que esos problemas en la vida siempre van a pasar. Hay muchas personas que una de las cosas que siempre nos castigaban los papás para que comiéramos, ¿cierto? Oye, pero mira esos niños de por allá de África, yo le hice mucho caso y mire cómo estoy. pero entonces siempre nos amenazaban con esas cosas y decían, mire que hay niños en la calle que están hambrientos, que no sé. Entonces, también con nuestros pensamientos tenemos que hacer ese pequeño reflejo, de mirar de que hay personas que están mucho peor. Hay personas que han nacido sin bracitos, sin piernitas y han llegado a ser grandes personas. Hay un conferencista que se me escapa ahorita el nombre y es una persona que nació sin brazos, nació sin piernas y es una gran persona, incluso aprendió hasta nadar, ¿sí? Entonces,
vemos que todo eso que nos limita está aquí, ¿sí? Y hay que empezar a evacuarlo, ¿sí? ¿Cómo lo evacuamos? Respirando, haciendo muchos temas de meditación, empezando a hacer una introspección en nosotros, empezando a estudiarnos nosotros mismos y ver qué es eso que nos está afectando, darle gracias a Dios por eso que nos está afectando y decirle gracias, lo acepto, pero no es lo que quiero y quiero evolucionar, ¿sí? Entonces empiezas a soltar. Entonces comienza, yo siempre les recomiendo muchos temas, lea muchos temas si no tienes tiempo para leer, bueno, escucha audiolibros de superación personal, eso me ayudó muchísimo, a pesar de que, pues gracias a Dios he tenido la fortuna de no tener, digamos, ser digamos, nada de pesimista, siempre he sido bastante positivo en todo lo que hago, pero lo mismo que les comenté hace un rato y que hablamos con Margarita, y a veces tenemos pensamientos acá positivos, pero los sentimientos no son los correctos. Es cambiar esos sentimientos. Entonces sí, nos afecta, pero ¿qué podemos hacer? Si tu problema tiene solución, no se preocupe, y si no tiene solución, ¿para qué se preocupe? ¿Sí? Espero haberle respondido correctamente. ¿Me escucha? Sí, total. Ok, yo hacía referencia porque resulta que hace un momento estaba hablando con una amiga del grupo que también está en motivación, ella se llama Ana, pero ella está en Venezuela, nosotras somos venezolanas, y ella me dice que ella piensa que podemos poner la mejor cara, sentirnos con una actitud positiva, y la realidad que se está viviendo en Venezuela es muy dura. Y yo no pude responderle y decirle, oye, sí, mira, yo cuando me siento deprimida, yo voy y me compro un helado y me disfruto mi helado y me río y tengo una actitud positiva ante las cosas difíciles que me están ocurriendo. Eso es lo que yo hago, Ana, le digo. Y fíjate que enseguida me conecto con ustedes porque así son las fuerzas de la atracción y escucho todo este mensaje tan positivo que se refiere a lo que nosotras estábamos hablando hace un momento. Es increíble, de verdad, esa actitud que tenemos que tener frente a las dificultades. Ella me dice que ya Venezuela no es nada de lo que mi país, yo vivo en Barquisimeto, ella me dice que no es nada de lo que yo hace un año me vine para acá, no es como era, que si yo voy me voy a deprimir, porque ella lo que está viviendo es una desolación muy grande y no puede tener una actitud positiva ante esto que está ocurriendo. Entonces es fuerte, por eso les digo, es fuerte, y sí tenemos que darnos ánimo, y sí tenemos que reflejar la mejor cara, buscando esas ayudas, esas que tú dices. Gracias por eso, gracias por ese mensaje. Vale. Tenemos que seguir, Ot no nos podemos quedar va en lo negativo. Gracias. Vale. Otra de las cosas que siempre se les puede decir a las personas, o que podemos decirles, que nosotros no somos unos árboles. No tenemos por qué estar estancados en esas cosas o en esas situaciones. Si tenemos que tomar decisiones muy duras que han tomado muchísimos de venezolanos y han tenido que salir a comerse el mundo y a enfrentarse con un sinfín de cosas, un sinfín de leyes, de estados diferentes, de cosas diferentes, pero han salido a guerrear, han salido a enfrentar el mundo porque no se conforman con lo que están viviendo allá. Entonces la vida también es mucho no es, o sea, no apegarnos a un lugar, así sea duro. Mire, dejar una familia, dejar muchas cosas que queremos es muy complicado, una cultura, algo que ya estamos erradicados, una zona antiguamente de confort, porque ahorita es un desconfort total, pero entonces es eso, nosotros no somos árboles, ¿sí? Si algo nos incomoda, si alguien no nos quiere, o si la situación está sumamente complicada, hay que movernos, hay que empezar a salir, porque si no siempre vamos a estar viendo lo mismo y siempre vamos a estar comiendo y consumiendo lo mismo. Entonces eso es lo que le podría decir, es duro, pero lo mejor que pueden hacer es, si no quieren enfrentarse a esa situación de manera prácticamente como están pasando en algunos países, de manera violenta, es mejor salir y buscar opciones. ¿Sí? No son el único país de habla hispana, habemos cientos y podemos
acogerlos y empezar a fluir y empezar a salir de ese paradigma. Tal vez esperamos que sea muy pronto que Venezuela se arregle y de corazón les mando un abrazo y muchas bendiciones para que ese país hermoso vuelva a ser una gran patria. Y yo sé que lo van a lograr. Wow, no se te escucha, Mariela, pero sí, o sea, totalmente, ¿no? Yo estaba escuchándolos, de hecho me venía una pregunta, creo que más o menos la respondiste, pero es tal cual, ¿no? Porque, ok, o sea, mencionás y se menciona un montón de que, bueno, que tenemos que desapegarnos, tenemos que desapegarnos de esos sentimientos, de esas emociones, pero claro, al momento de tomar esa actitud, tomar esa acción, o sea, como que uno como que se empieza a preguntar, ok, tengo todo esto, pero ¿cómo hago para ponerlo en práctica, ¿no? O sea, son dudas que puede venirnos un montón. Más o menos la respondiste, pero si quieres agregar algo más, genial. Vale. En mi vida personal, yo soy del sur de Colombia, como les decía, departamento del Caquetá. Ese departamento ha sido golpeado por temas de violencia durante muchos años. Han sido décadas en perder amigos, en perder incluso familias, donde la situación era insostenible en parte, ¿cierto? Siempre quise hacer algo por mi tierra, pero sabía que desde allá adentro no lo iba a poder hacer, porque siempre estaba viendo reflejado las mismas situaciones día a día, estaba viendo cómo la sangre seguía corriendo de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y lo que hice fue salir a experimentar y empezar a absorber de otras culturas, así no sea directamente del país, pero uno sale y empieza a ver un nuevo aire, a tomar un nuevo aire, a tomar unas nuevas enseñanzas que podemos aportar de manera positiva después a nuestra tierra. Entonces, después de que vino el proceso de paz, que ya empezó a salir todo este tema de la violencia de ese extremo, entonces vimos la oportunidad de empezar a hacer algo impactante, algo bonito allá. Entonces ya pude volver y pude crearles una cooperativa, pude crearles unas líneas comerciales, unos proyectos productivos. Y eso me ocupó la mente y me sentí, wow, porque uno muchas veces, lo que yo decía que también tenemos que cuidarnos un poco del efecto placebo de manera de que te encierres en un confort, ¿cierto? Entonces muchas veces es lo que pasa con las doctrinas. Entonces tú vas a X templo y empiezas a absorber ese mensaje y no, qué lindo, que ese mensaje, que me siento satisfecho, me siento santo, me siento lo que sea. Y salimos de ahí y seguimos haciendo las cosas común y corriente, no creamos un cambio, ni siquiera un mínimo cambio, entonces hay que empezar a cambiar eso, a empezar a absorber de todas estas charlas que estamos dando acá. Yo sé que las personas que están acá es porque verdaderamente están pensando en cambiar, están pensando en trascender, están pensando en salir, entonces es eso. Pero cada granito que se está aportando por cada uno, hay que empezar a radicarlo, a grabarlo en esa casetera y empezar a cambiar nuestra vida, empezar a cambiar. Eso es lo que le podría decir. Bueno, totalmente. La verdad que tu testimonio, a mí, o sea, no te conocía tanto, un poco, pero ahora que contaste esa historia es como que es tal cual, ¿no? A mí me gusta mucho, o sea, que lo mencionaste, de hecho, fue el tema de dejar fluir, ¿no? Porque uno es como que dice, guay, ¿cuándo van a llegar esas cosas? ¿Cuándo tal? A mí me pasó mucho cuando empecé con el desarrollo personal, por ejemplo, y ahora ya pasamos a una pregunta que tenemos por ahí, y tampoco vamos a alargarnos mucho, pero, o sea, claro, cuando empezó el desarrollo personal y yo quería cambiar determinadas cosas, decía, ok, estoy leyendo, estoy viendo libros, o sea, leyendo libros, escuchando audios, tal. Y claro, yo decía, pero ok, ¿cuándo va a llegar eso? ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo me va y ahora me doy cuenta, o sea, después de 4 o 5 años que estoy en todo esto, me doy cuenta de que dejándolo fluir y que el tiempo pase, o sea, es como que decís, wow, mirás para atrás y decís, wow, qué cambio, ¿no? Qué momento. Por ahí, bueno, Yareli nos preguntaba qué es lo que te hace seguir adelante, qué es lo que te motiva para seguir adelante, y después Noelia, que le recomiendas algún libro o audiolibro para profundizar más el tema de hoy. Ok. Bueno, para profundizar el tema de hoy, yo lo tomé yo lo voy a compartir el link, es de un video de YouTube. En realidad, ese link me gustó muchísimo. No logro, digamos, captar cuál fue exactamente el libro al que se basaron,
pero uno de los libros que yo les recomendé la vez pasada se llama El Kybalión. Te golpea mucho espiritualmente porque te va a sacar de ese paradigma de doctrinal que tenemos en muchas ocasiones, pero te enseña que es la realidad de la vida. El Kybalión sería uno. El Secreto es uno de los mejores libros, es uno de los mejores libros que es pequeñito, lo puedo leer, incluso también están en audiolibros. Todo, todo lo de superación personal, que te sientas conectado, te ayuda para que todas estas leyes, todas estas cosas de la vida empiecen a fluir y empiecen a ser hermosas. Entonces, yo les comparto el link para que vayan viendo todas las leyes. Más adelante les hablaré de las otras. Y empiecen a ver de una manera diferente la vida y las situaciones que suelen pasar. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Creo que ya estamos por la hora. Bueno, faltan 5 minutos y Perdón, dale, escuchamos. les voy a recomendar también otro. Se llama Conversaciones con Dios. Son 4 tomos, son muy hermosos, te explican también mucho de la vida, te explican una relación con Dios también muy hermosa. Y él lo narra de una manera en que uno dice, wow, o sea, alguien que se le ocurra eso y se le meta en la cabeza es complicadísimo. El primer libro te va a tocar a ti porque habla de tu vida, de cómo puedes cambiar todas estas cosas. Y ese primer libro es uno de los más importantes. El segundo libro ya habla de cosas más generales, más de temas de política, qué es lo que está pasando, que por qué X es malo, que por qué Y es bueno, que por qué esto así. Entonces, más general lo habla el segundo. El tercer libro es algo mucho más elevado, mucho más trascendental. Incluso llegan a tocar temas de extraterrestres y cosas por el estilo. Entonces, esos 3 libros, todos los puedes encontrar en YouTube, se llaman Conversaciones con Dios. Ese libro también es excelente para que lo escuche. Y el que lo pueda comprar, ese también es excelente. Bueno, excelente, excelente. Muchísimas gracias a todos y a Andrés, sin duda, por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste, porque o sea, es increíble todo lo que... Apunté un montón de cosas por acá, después las voy a pasar en limpio porque es súper desprolijo como la anoté, pero bueno, nada, o sea, ¿qué más decirles? Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas o más nada que alguien quiera agregar, vamos cerrando la sala. Y bueno, como saben, esta formación va a quedó grabada, así que mil disculpas por la última vez que tuvimos un inconveniente por ahí, pero bueno, esta va a estar subida a más tardar mañana. Voy a intentar hacerlo ahora, pero bueno, ya es un poco tarde, tal vez me vaya a costar. Aunque como siempre me pasa cuando me voy de estas formaciones, es como que quedo con un poco la energía elevada, me empieza a estallar un poco la cabeza. Literal, entonces nada, muchísimas gracias a todos, Yareli, Joana, Noelia, todos por ahí, Seba, que aguantaste hasta el final, que es genial, me encanta verlo a Seba por acá porque la verdad que aprendí un montón de él y me encanta poder verlo por acá. Así que bueno, muchísimas gracias Andrés, nos despedimos, que pasen excelente, les mando un abrazo, chau chau.